Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anthony y sean bienvenidos a un nuevo video del canal Mundo Hamster Perú. En esta ocasión veremos la continuación del video anterior, que es metodología ágil, Scrum. Empecemos. ¿Qué es la agilidad? La agilidad es la capacidad de crear y responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento. La agilidad es la capacidad de equilibrar la flexibilidad y la estabilidad. Manifiesto ágil. El manifiesto ágil está conformado por 12 principios asociados a 4 aspectos o pilares. Principios. 1. Satisfacción al cliente. 2. La conversación directa es el método más eficiente y efectivo. 3. Construir los proyectos alrededor de individuos motivados. 4. Trabajo conjunto entre los responsables del negocio y los desarrolladores. 5. Liberar frecuentemente software funcional. 6. Cambio a los requerimientos. 7. El software funcional es la medida de progreso. 8. Reflexión y efectividad. 9. Equipos autoorganizados. 10. La simplicidad es esencial. 11. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Y por último, excelencia técnica y el buen diseño. Pilares. 1. Individuos e interacciones. 2. Colaboración con el cliente. 3. Software funcionando. Y 4. Respuesta ante el cambio. Scrum es 1. Ligero y por lo tanto tiene poco que pueda adaptarse. 2. Fácil de entender y actuar en función de ello. 3. Y extremadamente difícil de llegar a dominar porque tienes que ser fiel a las reglas y los lineamientos de Scrum. Conceptos claves en Scrum. 1. User Stories o historia de usuario. Es una representación de un requisito del usuario en forma escrita de 1 o 2 frases, utilizando el lenguaje común del usuario. 2. Task o tareas. Es una representación del requisito que está en el lenguaje del usuario, pero de una forma técnica donde está definido cómo se va a trabajar y quiénes van a participar. 3. Épicas. Es una historia de usuario que es demasiado grande para caber en un sprint. A menudo este término se utiliza para describir una historia de usuario que tendrá que ser dividido en historias más pequeñas. Tipos de proyectos. Tenemos proyectos simples, complejos y caóticos. El siguiente gráfico se analiza de la siguiente manera. Cuando los requerimientos están muy claros y la tecnología es conocida, el proyecto es simple. De esa manera podemos saber cómo es el proyecto. Responsabilidades del Scrum Master con el dueño de producto. A continuación le mencionaré los más importantes. 1. Facilitar técnicas para gestionar el Product Backlog de manera eficiente. 2. Fomenta la necesidad de contar con elementos de lista de productos claros y concisos. 3. Entender y practicar la agilidad. Y 4. Entender la planificación del producto en un entorno empírico. Responsabilidades del Scrum Master con el equipo de desarrollo. A continuación te mencionaré los más importantes. 1. Guiar al equipo de desarrollo en ser autoorganizados y multifuncionales. 2. Ayudar al equipo de desarrollo a crear productos de alto valor. 3. Eliminar impedimentos para el progreso del equipo de desarrollo. Y 4. Asegurar que el Scrum Board o tablero de Scrum permanezca actualizado. Responsabilidades del Scrum Master con la organización. A continuación te mencionaré los más importantes. 1. Liderar y guiar a la organización en la adoptación del Scrum. 2. Planificar las implementaciones de Scrum en la organización. 3. Ayudar a los empleados e interesados a entender
y llevar a cabo Scrum. Y 4. Trabaja de la mano de otros Scrum Master para incrementar la efectividad de Scrum. Características del Scrum Master. Es experto en Scrum. Es un mentor. Es un modelador. Es accesible. Es perceptivo. Es motivador. Tiene habilidades de coordinación y es un servant leader o líder de servicio. ¿Qué es stakeholders? Es un término colectivo que refiere a la parte interesada que incluye a los clientes, usuarios y patrocinadores, que con frecuencia interactúan con el equipo Scrum para proporcionar entradas y facilitar la creación del producto del proyecto, servicios o cualquier otro resultado. Los stakeholders se dividen en 1. Cliente. El cliente es la persona o la organización que adquiere el producto del proyecto, servicio o cualquier otro resultado. 2. Usuarios. El usuario es el individuo o la organización que utiliza directamente el producto del proyecto, servicio o cualquier otro resultado. Y 3. Patrocinador. El patrocinador es la persona o la organización que provee recursos y apoyo para el proyecto. En pocas palabras, podríamos decir que Scrum se parece al póker. Puedes aprender las reglas en 10 minutos, pero toma mucho más tiempo ser bueno en él. Hasta aquí hemos llegado. No se pierdan los próximos videos donde hablaremos de otros tipos de metodologías ágiles. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más videos. Hasta la próxima. Cuídense.